De una vez los saludo e inicia la grabación, siendo las 17 horas con 30 minutos del día 4 de diciembre del 2020, estando presente el consejero presidente Pedro Zamudio, la maestra Rocío Álvarez, la titular de la unidad de género y su servidora Daniela Durán. Estamos con Lucila Mariel, Edgar y Enrique, a quienes les damos la más cordial bienvenida, les deseamos muchísimo éxito. El examen de conocimientos ya pasó. Este únicamente es para conocer algunas de sus habilidades y competencias. Les pedimos que aproximadamente sus respuestas sean de 2 minutos por cada uno de ustedes. E iniciaría la primera pregunta, si me lo permiten, primero con Mariel, posteriormente con Enrique y finalmente con Edgar. Y la pregunta es, en el trabajo actual o en un trabajo anterior, ¿cómo pueden reconocer la integridad de cada miembro de su equipo o de las personas con las que ustedes trabajan? Pueden reconocer que una persona es honesta, es íntegra, cuenta con valores. Muchísimas gracias. Lucila Mariel, por favor, te escuchamos. Considero que la forma en cómo podríamos nosotros reconocerlos es con la comunicación y el desempeño que veamos en su trabajo. Cada uno de nosotros tiene diferentes valores y los expresa de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan. Considero que en atención a la comunicación que debemos de tener, en el conocimiento y en el desempeño de las acciones de día con día, de esa manera podemos nosotros reconocer cuáles son las debilidades, fortalezas, valores y sobre todo la forma de conducirse de cada uno de los miembros de nosotros. Es necesario, a mi parecer, que se entablare comunicación y que haya una relación directa para que con ello podamos verificar que en verdad sea auténtico lo que nos están presentando y sobre todo el sentido de la responsabilidad y los valores que concuerden lo que nos están diciendo con las acciones que están desempeñando en las actividades que se les encomienda. Muchísimas gracias por tu pregunta, muchísimo éxito, Lucila Mariel. Por favor, que muy buenas tardes, lo escuchamos. Bien, buenas tardes. Bueno, mi respuesta sería, primeramente, platicar muy cercanamente con todos los compañeros, ya que en mi empleo anterior eso hacíamos. Teníamos reuniones semanales de trabajo en los cuales pues todos los compañeros expresábamos nuestras opiniones y además pues tenemos que tener en cuenta mucho la congruencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Entonces es muy importante tener una comunicación muy cercana con todo el equipo. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Enrique, por su respuesta. Mucho éxito. Gracias. Edgar, lo escuchamos con atención. Gracias. Sí, yo considero también que debe de ser parte de la congruencia, el contacto, la cercanía con la gente con la que vamos a trabajar. Pero también tiene mucho que ver la visión, en el sentido de observar, de ver cómo actúan, de la congruencia precisamente la vamos a denotar a través de la atención a ciertos detalles, a ver si son con iniciativa, que sea gente con compromiso, y todo eso tiene que ser únicamente a través de la observación, de la percepción de esos detalles. Muchísimas gracias por sus preguntas muy concretas, muy precisas, y nuevamente les deseo mucho éxito. Por favor, maestra Rocío Álvarez. Muchas gracias. Yo les voy a pedir, por favor, que me respondan en el siguiente orden. Primero Enrique, luego Edgar y luego Lucila. Por favor, cuéntenme en su experiencia, en su último cargo, si es que su equipo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados. Y si fue así, por favor, ¿cuál fue su participación en ello? Bien, en mi último encargo fui justamente vocal de capacitación electoral y educación cívica en el INE, y entonces ahí pues generalmente tenemos un grupo grande de colaboradores y justamente yo tomaba mucho en cuenta la comunicación que tenía con mis supervisores, a lo cual pues ellos son los que están directamente trabajando en campo y ellos son los que en algunas ocasiones me hacían ver
que el campo es muy diferente a trabajar en la oficina. Entonces ellos son los que muchas veces me orientaba yo en hacer caso en sus recomendaciones, por ejemplo, en los horarios de ir a visitar a los ciudadanos. Ellos ya tienen detectado hasta si es muy tarde, si es muy temprano, etcétera. Entonces, es muy importante tomarles en cuenta, y yo generalmente lo hacía con mis equipos de trabajo. Es todo. Muchas gracias. Edgar, por favor. Claro que sí, gracias. Mi último encargo fue en el INEGI. Yo fui responsable de área de la zona oriente de Texcoco, es decir, de la calle principal de Texcoco hacia el oriente, todo era mi responsabilidad. Tenía a mi cargo 4 supervisores y cada supervisor tenía 5 entrevistadores. Desde que comenzamos este trabajo en el año pasado, en noviembre, yo me percaté que teníamos muchos problemas con la cartografía. La cartografía era muy mala, había muchas calles que no estaban trazadas, estaban muy atrasadas en cuanto a años. Entonces, como yo capacité a mis supervisores y a mis entrevistadores, lo que traté de hacer es prevenir, en el sentido de enseñarles, bueno, primero yo tuve que investigar y después enseñarles cómo hacer un levantamiento cartográfico a mano alzada, porque mi jefa nos dijo que no estábamos seguros de que tendríamos la cartografía a tiempo. Y efectivamente, el día del inicio del censo, resulta que los dispositivos móviles no cargaban la cartografía correctamente. El haber prevenido, preparando a los supervisores y a los entrevistadores, enseñándoles cómo ubicarse en campo, cómo hacer la cartografía, permitió que mi equipo tuviera un avance normal, porque no nos atrasamos como algunos otros compañeros de que tuvieron que esperar hasta que sus dispositivos trajeran la cartografía. Algunas de mis entrevistadoras tuvieron la iniciativa de ellas mismas guiar a su propio equipo para empezar a hacer el levantamiento de la cartografía, mientras que yo imprimía en hojitas Bond los AGEPs y mandé a traer a los supervisores para que fueran por la carga de trabajo y repartieran. Entonces, como que hubo una integración, y todo eso pues fue basado en la preparación, en la prevención, primero que nada, porque alcancé a ver por ahí que podía haber un detalle en conjunto con mi jefa y con mis supervisores, y en segundo, pues la capacitación que se les dio a ellos, a los entrevistadores, para que en campo pudieran resolver los problemas. Es todo. Perdón. Muchas gracias, Enrique. Lucila, por favor. Bueno, debo mencionarles que mi última relación laboral fue como docente a nivel universitario. En esta me desempeñé con un mando medio. Tenía yo mi coordinadora y, bueno, obviamente a los alumnos. ¿En qué momento poder nosotros darnos cuenta que debemos de cambiar a lo mejor el contexto o la ideología en la cual nos encontramos? Bueno, primero debo de decir que tengo que obedecer a mi superior en cuanto a la normatividad. Tenía yo que obedecer a mi coordinador atendiendo los lineamientos que me habían establecido. Pero también con ello me tenía yo que dar cuenta que tenía yo que escuchar a las personas que estaban conmigo, en este caso los alumnos. Ser flexibles en algunas cosas para que obtuviéramos mejores resultados, pero sin salirnos del parámetro que me había establecido mi coordinador. Tuve que escucharlos y soy de las personas que estoy de acuerdo en que las cosas se tienen que ver desde diferente punto de vista, porque en ocasiones estamos tan saturados de información o nos sentimos que estamos cuadrados con los lineamientos que solo vemos para un horizonte. Y cuando nosotros tomamos en cuenta las opiniones del equipo de trabajo, en este caso que fueron mis alumnos, me pude percatar que habían más contextos y que habían algunas cosas que yo estaba omitiendo y que sin embargo ellos desde su punto de vista me hacían ver el error que podía yo cometer si no cambiaba yo el lineamiento o la perspectiva que yo había considerado. Obviamente esos cambios fueron en beneficio de mis alumnos, en beneficio propio, pero sobre todo apegado a la normatividad que me había establecido mi coordinador. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Me corresponde ahora a mí hacer la pregunta y el orden en que voy a pedirles que me contesten es primero Edgar, después Lucila, Mariel y después Enrique, ¿de acuerdo? Y lo que les voy a pedir es una cosa muy concreta, escuchando sus respuestas y que todos han tenido trabajo con grupos de trabajo.
y con metas, les quisiera pedir que me narraran una situación en la que ya estando en marcha el operativo, resultó, por decisión de alguien más, que o había que alcanzar metas más altas o que el plazo para alcanzarlas era más corto de lo que nos habían dicho al principio. Si les ha pasado, platíquenme qué pasó, cómo reaccionaron, cuál fue su papel, su reacción ante esta situación. Por favor, primero Edgar. Gracias. Bueno, en INEGI, por ejemplo, que fue el último encargo, ocurre eso frecuentemente y nos pasó porque el censo estaba programado para terminar a fines de marzo y fue el periodo en el que estábamos ya con el inicio de la pandemia. Entonces, de repente nos dijeron, ¿saben qué? En la tercera semana de marzo, o sea, una semana antes, tiene que quedar todo. Fue un derrumbe para todos porque no podíamos, pues, forzar de más a las personas. Entonces, primero que nada fue una planeación, replanear. Tuvimos en el momento que hacer una adaptabilidad para poder solucionar el problema, hablar con las personas, motivarlas. Fue muy importante el contacto con ellos, porque si nosotros hubiéramos, o por lo menos yo, si yo hubiera actuado con mi equipo de supervisores y entrevistadores en el sentido de imponer la meta, quizás no lo hubiéramos logrado. Pero hablé con ellos, los motivé, tuvimos una charla y replaneamos. Entonces, la gente que ya estaba más avanzada comenzó a ayudarle a los nuevos también y pudimos sacar la meta un día después del límite que nos habían puesto. Entonces, hubo equipos que fueron muchos días más. Entonces, considero que fue una meta alcanzada y todo tuvo que ver con la organización, la planeación y la comunicación. Siempre traté de tener un equipo unido, de tenerlos comunicados y ser empáticos con ellos. Incluso en algunas ocasiones, pues también me tocó entrar ahí con los entrevistadores a hacer las encuestas. No hay de otra, hay que sacar el trabajo. Bien, muchísimas gracias, Edgar. Por favor, Mariel. Sí, en mi caso puedo mencionar que nosotros tenemos planeaciones didácticas y secuencias que debemos de sacar de acuerdo al calendario establecido. Cuando inicia este detalle de la pandemia, nosotros estábamos apenas a mitad de semestre. Entonces, en el mes de marzo, de repente llega una orden de UNAM y nos dice, ¿saben qué? Ya no pueden haber clases presenciales. Sin embargo, el objetivo era culminar el semestre. ¿Qué fue lo que hicimos? De tener una planeación didáctica semestral y por unidad, nosotros tuvimos que cambiar todas esas didácticas y todas esas implementaciones de estar de manera presencial y de la forma en cómo recepcionar trabajos de los alumnos, ahora de manera virtual. Cierto es que nos costó trabajo atender esta nueva modalidad porque no estábamos familiarizados con el hecho del uso de tanta tecnología y sobre todo de que los alumnos tuvieran todo al alcance de la mano. Entonces, cuando nosotros nos dan a conocer que debemos de realizar ese cambio, de repente se viene en Express realizar una nueva planeación para ahora poder ver qué modalidad iba yo a implementar porque no podía yo dejar a los alumnos sin clases. Entonces, derivado de esa situación, me tuve que dar a la tarea de conocer la tecnología, de tomar nuevos cursos. Con independencia al perfil que yo tengo, tenía yo que estar avante ahora con el desempeño de esa actividad. Lo que tuve que hacer fue tomar unos cursos nuevos sobre tecnología, uso de plataformas en Internet, para ahora yo, a través de ello, poder explicarles a mis chicos cómo nos íbamos a contactar y que de esa manera ellos no tuvieran que perder clases. Sacar adelante el proyecto que era darles a conocer todo el plan y toda la programación, pero ahora de una nueva modalidad, de una manera lejana. ¿En qué me ayudó el hecho de haber cambiado esa planeación? En que ahora no solamente tenía yo que impartir la docencia de acuerdo a la carrera de Derecho, sino que a colación de ello, tenía yo que decirles a mis alumnos cómo implementar ahora las nuevas plataformas con las cuales yo tenía contacto con ellos y sobre todo llevarlos de la mano. Ser empáticos porque a pesar de la situación en la que nos encontramos, no todos tenemos la misma, el mismo apoyo, la misma economía, la misma posibilidad de tener a lo mejor una tecnología o el uso de los medios adecuados para que se hagan llegar toda la documentación. Entonces, en ese sentido, lo que tuve que hacer es diferentes formas, diferentes caminos para que ellos pudieran hacer
de llegar todo lo que necesitábamos para sacar a flote y cumplir con las metas y los objetivos establecidos por UNAM. Muchas gracias, Mariel. Por favor, Enrique. Bien, pues les comento que justamente en el último encargo que tuve, es justamente que todas las actividades que llevábamos a cabo, pues son tiempos establecidos por la ley, en las que no hay ni un día antes ni un día después. Es el día que marca la ley. Por tal razón, previo a cuando conocíamos las actividades a iniciar, teníamos reuniones de trabajo para dividir, para hacer cuentas de cuántos son los ciudadanos, por decir algo, para los capacitados en la primera etapa, cuántos capacitados deberemos de tener por cada uno de los supervisores a su cargo. Entonces, pues justamente ya estaba la fecha establecida, tenemos reuniones para tratar de estar antes de la fecha establecida para poder revisar y estar en tiempo y forma con ello. Entonces, nosotros, bueno, al menos en mi caso, junto con el vocal ejecutivo, preveíamos todas las actividades con horarios y tratar de visitar en campo, apoyar a los supervisores para que fuera esto, pues de una manera más ágil, más rápida. Entonces, sí nos trajo muy buenos resultados, porque generalmente, pues, bueno, todo el tiempo que estuve en la institución, pues siempre cumplí, afortunadamente, en tiempo y forma, con el encargo el requerido. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Concluido y muy afortunadamente dentro del tiempo, no estuvieron ustedes presionados, ni nosotros tampoco. Solo nos resta con mis compañeras entrevistadoras y servidor agradecerles mucho su disposición, la confianza en el procedimiento. Lo estamos haciendo ajustándonos en mucho. Antes esto lo hubiéramos hecho de frente a frente, con más tiempo, nos hubiéramos estrechado las manos, en fin. En este caso nos hemos tenido que ajustar todos a todo y yo les quiero agradecer mucho su disposición para participar en todo este procedimiento. Ustedes ya hicieron su parte, no les resta más que esperar los resultados y seguir confiando en que estaremos haciéndolo como lo acordamos y que la determinación final será la que está prevista en la normatividad, en los criterios, en la convocatoria misma. Muchísimas gracias por su disposición. Disfruten su tarde, su fin de semana y cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes. Para efectos de la grabación, siendo las 16 horas con 47 minutos, damos por concluida esta etapa, esta entrevista. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Agradezco la atención.